En el sur del continente sudamericano habían vivido numerosas naciones indígenas que aprovechaban la fertilidad de sus suelos y la productividad de sus ríos y mares. Tal vez 1 o 2 millones de personas allí vivían una vida pacífica y próspera. No lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente aquí estuvieron durante los últimos 10.000 años. De esas épocas ha pasado mucho tiempo. Las antiguas naciones indígenas, como charrúas, querandíes, tehuelches, minuanes, ranqueles, casi no existen más. Hoy en día, tan solo 2 a 3.000 personas en el sur de Brasil se reconocen como charrúas, totalmente aculturados. También lo hacen unos cientos en Uruguay y en territorio argentino. Hay tal vez unos 10.000 ranqueles en el centro de la República de Argentina, en las provincias de La Pampa, Buenos Aires y San Luis. Y bastante más al sur, en las provincias de Santa Cruz y Chubut, subsisten unos 5.000 tehuelches, esparcidos en una decena de comunidades. Eso es lo que queda después de uno de los genocidios indígenas más eficaces del continente sudamericano: la destrucción de las sociedades nativas de las pampas y su ocupación por los colonizadores europeos. De este proceso, que aunque parezca mentira todavía dura, vamos a hablar a continuación. Las praderas sudamericanas se extienden por 800.000 kilómetros cuadrados a lo largo de las latitudes templadas australes, desde las costas atlánticas hasta los contrafuertes serranos y montañosos del oeste. En el territorio de las provincias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, en la actual República Oriental del Uruguay y en el estado Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Se trata de una amplia zona, un subhúmeda al oriente y semiárida al occidente, cubierta por pastizales prácticamente continuos, interrumpidos esporádicamente por bosques en las orillas de los ríos y en las laderas y quebradas de las zonas serranas. Esta zona ha sido generalmente denominada Las Pampas, del término quechua y aymara, para designar una planicie, una llanura, y por relación de sus habitantes con ella, los pueblos que la habitaban y marginalmente aún la habitan han sido denominados con la misma palabra, pampas. Pero además de pampas, los pueblos que tradicionalmente habitaban las praderas herbáceas del sur tenían otros nombres. Algunos los conocemos, como charrúas, querandíes, tehuelches, ranqueles, minuanes y muchas otras denominaciones menos conocidas e incluso ignoradas. Estos pueblos o sus antepasados llegaron a esta región, como decíamos antes, hace varios miles de años. Durante ese tiempo, estas poblaciones se adaptaron a las condiciones ambientales. Algunos, tal vez la mayoría, se transformaron en pescadores a orillas de los ríos y el mar. Otros adoptaron diversos cultivos, que en muchos casos habían sido domesticados por otros pueblos indígenas del continente. En los lugares en que abundaban rebaños de venados y ciervos, piaras de pecaríes o bandadas de ñandúes o de pájaros urú, se dedicaban principalmente a la caza de estos animales. Los diferentes grupos humanos comerciaban variados productos, animales, vegetales y minerales. Este comercio generalmente ocurría a lo largo de los grandes ríos, en donde navegaban miles de canoas, dando lugar a una dinámica civilizatoria que podemos calificar como armónica y sustentable desde el punto de vista ambiental y social. Pero esta situación cambió a principios del siglo XVI. Fue en ese momento que llegaron las primeras expediciones europeas al sur de América. En los primeros tiempos fueron exploraciones de reconocimiento. Una primera expedición, relatada por Alberico Vespucci, habría llegado al Río de la Plata y costa de la Patagonia en 1502. Hubo una segunda expedición portuguesa en 1511, comandada por Esteban Froes, y una tercera, esta vez española, bajo el comando de Numo Manuel y Cristóbal de Haro en 1514. De ninguna de estas expediciones hay información precisa. Finalmente tuvo lugar
la llegada al Río de la Plata de una flota española bajo el comando de Juan Díaz de Solís, 1516, que fue muerto por indígenas locales y finalmente se transformó en el hecho que dio lugar al comienzo de la conquista y más tarde de la colonización europea. En 1536 arribó a la zona del Río de la Plata una numerosa expedición española constituida por 2000 hombres y 14 navíos, comandada por el adelantado español Pedro de Mendoza. Se establecieron en la costa sudoccidental del Río de la Plata, en un lugar que denominaron Buenos Aires. En los alrededores de ese sitio estaban asentadas varias poblaciones indígenas. Al principio las relaciones de los recién llegados con los pobladores nativos eran amistosas. Estos pueblos fueron identificados como querandíes. Debido a los repetidos abusos, los querandíes se rebelaron enfrentando a los extranjeros. Los enfrentamientos culminaron con un sitio de la nueva población realizada por los querandíes con la colaboración de sus aliados, que eran los charrúas, los guaraníes y los chanaes. Llegaron a concentrarse, según los testimonios de los sitiados, 23.000 guerreros rodeando al pequeño núcleo de expedicionarios. En un primer momento, Pedro de Mendoza envió misiones exploradoras aguas arriba por el río Paraná, pero luego comenzó a experimentar graves dificultades y carencias por el sitio de la población. Los españoles gradualmente quedaron en difíciles condiciones, muchos murieron de hambre y otros como consecuencia de los enfrentamientos. La situación se prolongó durante 5 años hasta que los colonos sobrevivientes fueron obligados a replegarse hacia la población de Asunción, río arriba, que había sido fundada 4 años antes por los expedicionarios españoles que habían sido enviados por Mendoza al principio. La desembocadura del Río de la Plata permaneció bajo control indígena hasta que la expedición de Juan de Garay, 40 años más tarde, refundó el futuro núcleo urbano de Buenos Aires. Partirían las principales corrientes de colonización de los siguientes siglos y que terminarían ocupando todos los territorios de los pueblos nativos de las praderas e incluso logrando su casi completa eliminación cultural y física. 2 siglos después tuvo lugar una guerra continua de desgaste entre los imperios español y portugués por la posesión de esta región austral del continente, y luego de la consolidación de la revolución independentista de las colonias españolas a principios del siglo XIX, la guerra continuó enfrentando a los criollos españoles de Buenos Aires y otras provincias del Virreinato del Río de la Plata con el Imperio de Brasil, que a partir del 1822 había declarado su independencia. Los pueblos nativos que sobrevivían en esa época eran muy poco numerosos. En la banda oriental subsistían unos pocos cientos de personas en las comunidades charrúas y minuanes. En 1831 fueron perseguidos y derrotados por el primer gobierno del Estado Oriental del Uruguay de Fructuoso Rivera en 1831. Sus familias fueron apresadas y distribuidas entre los vecinos de Montevideo y otras ciudades. En los territorios de las Pampas Occidentales, actuales provincias de Buenos Aires, La Pampa y las provincias patagónicas, quedaban algunos remanentes de los pueblos pampas que en gran medida se vincularon a un eje de resistencia indígena que se había desarrollado, que fue la Confederación de Salinas Grande, bajo el cacicazgo de varios líderes mapuches, el más importante de los cuales se llamaba Calfucurá. Esta confederación controlaba territorios que se extendían desde la cordillera de los Andes al Océano Atlántico. También había comunidades tehuelches en el norte de la Patagonia, hablantes de la lengua auneco-ayén, en las provincias actuales de Río Negro, Chubut y Neuquén, que también gradualmente se fueron uniendo a los grupos mapuches, integrándose a la Confederación de Salinas Grandes antemencionada. Más al norte existían comunidades numerosas de ranqueles, que en gran medida eran descendientes de los antiguos pueblos pampas, y que eran probablemente un subgrupo de los tehuelches, al que se agregaron personas o grupos de raíces mapuches. Estas poblaciones estaban localizadas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en San Luis, en el sureste de Córdoba y algunas zonas de la actual provincia de La Pampa. Los ranqueles presentaron batalla a la colonización durante la mayor parte del siglo XIX, aunque finalmente fueron derrotados por el general Roca en la llamada Campaña del Desierto en 1878. Hoy, bien entrado el siglo XXI,
ya están establecidos varios estados territoriales que son herederos de los antiguos virreinatos y gobernaciones españolas e imperiales portuguesas. Nos preguntamos qué queda de esos antiguos pueblos hoy en día. En primer lugar, hablemos de los ranqueles. Están muy disminuidos y raleados en la actualidad. Con todo, los ranqueles constituyen uno de los pueblos pampeanos más numerosos que todavía existen. En la actualidad se agrupan en varias comunidades en las provincias de La Pampa y San Luis, superando los 10.000 miembros. Mencionaremos a las comunidades mapuches, que si bien no eran originalmente pampeanas, a partir del siglo XVII se fueron adentrando y adaptando en esa región. Hoy esta etnia registra un total de unas 50.000 personas en Argentina. Hacemos notar que en Chile son mucho más numerosas, alcanzando 2 millones de personas. Se hace notar que muchos ranqueles, tehuelches o personas mixtas están totalmente integradas a las comunidades mapuches existentes y es difícil identificarlos o cuantificarlos. Probablemente represente el 5% del total. Hay varios asentamientos tehuelches en la provincia de Santa Cruz. El territorio de Camuso-Aique, con 3.900 hectáreas, 180 kilómetros al noroeste de Río Gallegos, que fue reconocida en septiembre de 2007, y que en el censo de 1968 había registrado 11 familias con 41 individuos. También la comunidad Copolque, en el departamento de Seattle, también en Santa Cruz, reconocida en el 2007. En estos asentamientos se encuentran algunos hablantes bilingües del Aoneco-Ayén y el resto habla castellano. En Chubut se hallan las reservas de El Chalia, a 60 kilómetros de la localidad de Dr. Rodrigo Rojas, creada en 1916, con unas 80 personas, y de Loma Redonda, con 30 personas. El 17% de ellos son bilingües castellano-mapudungún, que es la lengua mapuche, y el resto habla castellano. El censo de 1991 solo reportó 2 ancianas con recuerdos de la lengua Aoneco-Ayén. Hay además algunas comunidades mapuche tehuelches reestablecidas en la provincia de Buenos Aires, como la comunidad tehuelche Cayubú-Chotel, cerca de la ciudad de La Plata. Tal vez Brasil es probablemente el país donde los descendientes de los pueblos pampa, en particular de los charrúas, obtuvieron el mayor reconocimiento. En efecto, los descendientes de charrúas conquistaron su reconocimiento como grupo étnico todavía existente. El 9 de noviembre de 2007, después de una lucha de 172 años, sobre el liderazgo del cacique Acuab, la Cámara Municipal de Porto Alegre reconoció la comunidad charrúa como pueblo indígena brasilero. Antes estaba considerada extinguida por la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, pero a partir de ese momento los charrúas volvieron a ser reconocidos en un acto oficial de fundación en septiembre del 2007. El evento fue organizado en conjunto por las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara Municipal, Asamblea Legislativa y del Senado Federal. Existen hoy cerca de 6.000 personas autodenominadas charrúas en los países que componen el Mercosur. Solo en Río Grande do Sur son más de 400 descendientes de charrúas presentes en las localidades de Santo Ángelo, San Miguel de Misiones y Porto Alegre, que son considerados como tales. Varios cientos de personas también se reconocen como charrúas en Uruguay y en las provincias argentinas centroorientales.